Durante 14 años consecutivos, el Encuentro Costa Rica ha sido mucho más que un evento. Se ha convertido en el espacio donde las ideas se encuentran, el diálogo cobra fuerza y los líderes que transforman el país construyen juntos una visión de futuro. Año tras año, líderes del sector público, privado y académico se encuentran para intercambiar ideas, construir alianzas y generar conversaciones que inspiran el desarrollo de Costa Rica. Porque cuando las ideas se unen con el propósito, nace la capacidad de transformar el presente y construir el futuro que Costa Rica merece. Encuentro Costa Rica, 14ª edición. Ahora disfrutaremos el cuarto conversatorio que se titula Reforma Institucional y Reconstrucción del Contrato Social. Quiero darle la bienvenida nuevamente a la señora María Fernanda Bosmosky, quien nos dará la apertura de este diálogo. Además, apreciamos la presencia de grandes líderes del sector que también conforman este conversatorio, la señora Maritza Hernández, presidenta de UCAEP, y el señor Mario Quiroz, analista y consultor. Por último, nos acompaña como moderador el señor Pablo Barahona, abogado y ex embajador de Costa Rica ante la OEA. Agradecemos antemano su participación y lo recibimos a todos con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes. Me ahorro las presentaciones por innecesarias, creo que todos los conocen bien y por ser ya a esta hora, yo diría que casi de tiempo extra, les pediría como una única indicación de mi parte, saltémonos aquello de origen noble y manejémoslo como un diálogo de mesa entre amigos que quieren pues compartir un poco de lo que saben, de lo que ven en esta tarde, digamos, en donde hemos sido bien acogidos y hay que agradecerle a la organización de este foro. Y por lo demás, yo trataré de no caer en la tentación de robarles oxígeno a ustedes. Me toca hoy simplemente ejercer de moderador, sino todo lo contrario, facilitarles un diálogo que espero que sea concreto, conciso. No tenemos poco más de una hora y en ese sentido, pues trataré también de resistirme a la tentación de no traslucir mis propias posiciones en las preguntas, de las cuales ustedes, por supuesto, pueden prescindir. Pero si es conversado, pues. Bueno, me temo que Rey Peña ha sido muy indicativo en mis limitaciones hoy. Pero bueno, lo cierto es que yo quisiera empezar con algunas preguntas puntuales a algunos de ustedes y después algunas preguntas colectivas que podemos, digamos, ensalzar en un diálogo colectivo si les parece. Y yo quisiera empezar quizá, Maritza, vamos a hablar de fortalecimiento institucional, pero yo quisiera antes que quizá nos replanteemos lo que está pasando, digamos, en el ambiente nacional en torno a este buen ejemplo, que es el del gran diálogo que nos está haciendo falta, ¿verdad? No solo el cómo ponernos de acuerdo, sino el cómo reaprender a dialogar entre aquello que hoy llamamos sectores, malamente aquí llamada sociedad civil. En Costa Rica es una diferenciación que no cabe, como sabemos, puesto que no hay ejércitos desde el punto de vista politológico, pero mi pregunta puntual es, ¿cómo podemos, digamos, hacer que todos los sectores, y hablo no solo de la academia, del sector intelectual, sino también de las cámaras, de los sindicatos, y bueno, de eso que digo, se mal llama sociedad civil, para que estos diálogos no queden aquí, este y otros, sino que trasciendan, sean no solo oídos, sino tomados en serio por los tomadores de decisión, es decir, por los que tienen el poder para incidir. Y ahí algunos hemos insistido en que quizá al empresariado le ha faltado un poco más de presencia, no como árbitro, que no le toca, estamos totalmente de acuerdo, porque además sería un árbitro interesado, desde luego, están para hacer negocios, no para hacer política, pero por lo menos para hacer un llamado nacional que coloque otra vez la bola al centro. Le ha faltado quizá al empresariado organizado, desde luego, no al disperso, en eso no organizado a través de cámaras, ejercer, digamos, un poco ese seniority en la discusión nacional y decir, bueno, unos y otros, nosotros como generadores de trabajo y de riqueza, ponemos la bola al centro y creemos que lejos de todo ruido podríamos replantearnos la discusión en estos términos. ¿Ha sido un poco tímido que ya sea el empresariado en Costa Rica o no? ¿Por qué? ¿Y qué más pueden hacer para que este diálogo llegue a donde tiene que llegar y tenga un impulso suficiente,
insisto, para que tenga incidencia. Sí, bueno, primero, muchísimas gracias de verdad por la invitación. UCAEP, para los que no están familiarizados, es una unión precisamente de cámaras, 52 cámaras de los diferentes sectores unidas para conversar sobre estos y otros temas. ¿Qué es? Voy a empezar por lo último que nos acabas de decir con la presencia del sector empresarial y la voz. Primero, hemos dicho, en cuanto foro aparece y también en la prensa, no somos un partido político. O sea, UCAEP se caracteriza por una rigurosidad técnica y por ser el brazo político del sector empresarial. Entonces, en temas partidarios, no participamos, no tenemos un color político, nuestro color es sector empresarial, empleo, por ahí andamos. Ahora, ¿qué sí hemos dicho? ¿Verdad? Y hemos tenido una voz fuerte en las instituciones donde participamos. En algunos temas hemos estado apoyando al gobierno, en otros temas no hemos estado de acuerdo con gobierno y lo hemos manifestado cuando la procedencia ha sido técnica. El caso del Hospital de Cartago, el caso de la famosa lista gris, casos positivos, armonización eléctrica, jornadas, recién el plan contra el comercio ilícito y contrabando, son temas que hemos estado apoyando. Bueno, vean hoy, cuando yo vi la agenda de este foro, puña, una agenda que debería de estar este salón con una fila terrible allá en el parqueo, eso nos está pasando. Con el diálogo, ¿qué nos está pasando? Hemos perdido el interés de participar. Hemos perdido el interés no solo de participar, sino de aportar nuestras ideas y de generar una discusión sana. Y esto que está pasando aquí también pasa en el sector empresarial y en la mal llamada, como usted nos decía, Pablo, sociedad civil. Ahora, el diálogo ha continuado. Tampoco pensemos porque de repente nos volvemos como negativos y que aquí nadie dialoga. Eso no es cierto. En las instituciones donde nosotros estamos, Consejo Superior de Trabajo, Caja Costarricense del Seguro Social, INA, están sindicatos, está sector empresarial, están cooperativas, está movimiento solidarista, y ahí tenemos diálogos técnicos, diálogos con temas nacionales y con problemáticas y llegamos a acuerdos. ¿Dónde se ha perdido el diálogo? Por eso no nos equivoquemos, ahí continuamos con presencia y el sector empresarial no se ha retirado de esas mesas de diálogo. Hemos perdido el diálogo en los partidos políticos, pero ya esa es otra historia que UCAEP no tiene vela en ese entierro. Por supuesto, y aquí empezamos con el tema institucional, que no participamos de esas decisiones políticas, pero sí recibimos las consecuencias de las decisiones de las fracciones de la Asamblea Legislativa, de los gobiernos centrales, de del anterior y del anterior. Para el sector empresarial nunca ha sido fácil. Defender el empleo y defender el bienestar de este país, no crean que es un lenguaje que todo el mundo entiende, ¿verdad? Llegamos con datos, con números, y aún así se nos cuestiona que cuál es el interés que tenemos. ¿Cuál interés vamos a tener? ¿Verdad? Si es la generación de empleo en turismo, en agricultura, en industria, y por supuesto tiene que haber una rentabilidad porque no se puede repartir pobreza. Eso lo tenemos clarísimo. Tenemos una preocupación enorme con las instituciones y aquí es importante dejar un mensaje muy claro. UCAEP no está privatizando instituciones, no quiere privatizar el ICE, no quiere privatizar la Caja. ¿Qué es lo que sí quiere el sector empresarial? Que funcionen. Nos hemos quedado 335 instituciones, ¿no les parece un número como exagerado? Para un país que representa el 0.02% del territorio mundial. O sea, hemos creado y creado y creado instituciones, pero no hemos evaluado si esas instituciones
hoy responden a las necesidades de la población costarricense. Y el sector empresarial está acostumbrado. Aquí tenemos a don Roberto Artavia, que sabe más que yo de estos temas. Las empresas que no cambian desaparecen. El sector empresarial hoy tiene una estructura y ya mañana ya no se necesita. Es normal analizar, evaluar. Pero parece que nos hemos perdido y no estamos acostumbrados a evaluar si de esas 335 instituciones todas las necesitamos, o hay algunas que no necesitamos, o hay otras. Ahora ustedes vieron el panel, estamos hablando de inteligencia artificial en todo el mundo, pero aquí no ha llegado. Aquí las instituciones seguimos con papelitos, seguimos con procesos y la gente está cansada. Eso es lo que nos está pasando. Nosotros como sector empresarial estamos cansados de trámites que se pueden hacer de otra forma, pero no nos hemos sentado a ver cuál es la forma. Para terminar, sí quiero decirte que debemos de abocarnos a revisar, y sí hemos cometido un error histórico, los empresarios y las empresarias de este país y los emprendedores. Hemos dejado el modelo de desarrollo en manos de la parte política partidaria. Y perdón, así como yo no entiendo nada del tema político, porque ese no es mi mundo, entender cómo funciona la empresa privada y que no estamos solos en el mundo. Yo vengo de República Dominicana y se me pararon todos los pelos. Están avanzando, pero nosotros nos quedamos con el pasado. Entonces, ese error sí lo hemos cometido y estamos tratando de ver, y por eso agradezco estos espacios de reflexión. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos nutrirnos de la parte académica, de la parte técnica, para poder llevarla a la práctica. Eso es lo que sabe hacer el sector empresarial. Marisa, muchísimas gracias, y sobre todo porque me quedo con ese reconocimiento último que creo martilla sobre el término último de mi pregunta, que era: en política no hay sillas vacías, y en el fondo el empresariado por mucho tiempo, me parece a mí, se guardó ese liderazgo que le corresponde por naturaleza como una voz, en efecto, que no solo genera empleo, sino riqueza, y que además tiene el privilegio de contar por lo general entre sus filas con gente que ha tenido el privilegio de educarse y de educarse bien, porque tiene acceso a oportunidades. Más allá de eso, yo quería, María, tengo a María y a Mario para que no se confundan, y aquí cada quien escogió dónde sentarse, ¿eh? No fue una escogencia de esta moderación, pero lo cierto es que, María, quería preguntarte, tenés el privilegio de estar en Washington, de vernos desde allá, de ver tu propio país desde allá. Washington, para los que no lo tienen muy presente, es la ciudad con más museos per cápita del mundo, por cierto, gratuitos en su inmensa mayoría, pero además también con más think tanks, con más centros de pensamiento del mundo. De hecho, ustedes reúnen a todos los estados de Estados Unidos con todos los think tanks que puedan tener y no alcanzan los que tiene Washington. Es una ciudad pensante por razones obvias, que es la incidencia en la política que quieren tener también los solos del pensamiento, think tanks financiados por empresarios también, que es otro tema a través del cual el empresariado puede accionar, ¿no? Que es financiar a gente que está pensando también, que no necesariamente es parte de una cámara. La pregunta puntual, María, es si de pronto desde allá nos quedamos sin perspectiva, si esperamos demasiado, si ya nos agarró tarde para tener este tipo de discusiones y si de pronto ya estamos surfeando la ola que ni siquiera vimos venir. ¿Cómo nos están viendo desde allá? Y si nos están prestando, digamos, también atención, porque en mis visitas periódicas se habla de Irán, se habla un poquito de Venezuela y de Cuba, se habla muchísimo de China, por supuesto, de todas las dinámicas de inteligencia artificial, pero las únicas citas que yo encuentro sobre Costa Rica son las aleatorias como el país más feliz del mundo, pero no sobre este nivel de debate y de preocupación que tenemos. Entonces te paso la pelota, ¿cómo se está viendo desde allá? Y si esperas alguna perspectiva, digamos, un poco más acendrada en el debate costarricense. Gracias, Pablo. Sí, voy a elevarme un poco en el debate. El Atlantic Council, de que ese es el sombrero que estoy usando hoy, no estoy usando mi sombrero de costarricense, aunque ese no me lo quito por completo nunca. Es un centro de pensamiento, somos un centro de pensamiento no partidista,
En la región trabajamos con todos los gobiernos donde el presidente ha sido electo o presidenta ha sido electo de manera democrática. Yo voy a retar un poco tu pregunta, porque lo que estamos viendo, los que estamos en eso de la política exterior de Estados Unidos, es que jamás hay muy pocos precedentes. Hay que remontarse a los inicios de los años 1900 para ver, digamos, esa tensión que hay sobre nuestra región hoy en día, desde la Casa Blanca, desde Foggy Bottom, que es donde está el Departamento de Estado. Y eso para nosotros es una oportunidad que no hay que dejar pasar. Por eso yo hablaba antes de esa ventana que está abierta, como una ventana, pues se puede cerrar en cualquier momento. Y hay mucha discusión sobre la región. Hay muchas iniciativas que el gobierno de Trump está impulsando. Ahora, yo difiero si son las iniciativas correctas o si están pensadas, digamos, si son solo de manera transaccional, que es algo que es muy real con esta administración de Trump. Pero, por ejemplo, el secretario de Estado Marco Rubio, su primer viaje como secretario de Estado fue a Centroamérica. Después, sí, Donald Trump está muy enfocado en el canal de Panamá. Eso ha generado un tamaño de atención. Nosotros recibimos visitas en el Council de empresarios que quieren trabajar más con nosotros porque ven que ellos están interesados en su región. Y ahora, yo no... Vuelvo a lo que decía anteriormente, yo no creo que nosotros tenemos que ser una colonia o por ejemplo, lo que está pasando en Venezuela con Delcy Rodríguez, quien es, digamos, la títere de Marco Rubio, quien está dirigiendo toda la política del país. Yo no creo que haya que irnos en esa dirección. Pero mi punto es, hay oportunidades. La gente se emociona cuando uno habla de América Latina y el Caribe. Y no hay que llegar a Washington a quejarse. No, es que en mi país todos... disculpen la palabra, una mierda, nada sirve, nada se mueve, las instituciones son viejas. Sí, digamos, nosotros estamos viendo que, y me voy a apurar aquí, pero de las elecciones que han habido en la región, empezando en noviembre de 2025 con Honduras, todos los que estaban digamos, es un voto castigo, y no es necesariamente un voto castigo al partido político, porque podemos hablar después de los partidos políticos que don Roberto hablaba anteriormente, que creo que eso merita una conversación, pero es un voto castigo a gente que no ha, digamos, a estados, instituciones que no han entregado a sus pueblos. Entonces, por eso es que estas figuras fuera del establishment llegan y son anti-instituciones y pues están ganando porque a ese punto hemos llegado de que la ciudadanía está harta de que no hayan entregas de lo que se promete. Entonces, dejo ahí por cuestiones de tiempo. El delivery es todo un tema. No sé si a ustedes les pasa. A mí, cuando el algoritmo no me tira al fiscal general en una de estas, me tira a este señor, que es probablemente el analista más vigente que tenemos en este momento y por sobrado mérito. Y yo quiero preguntarte, Mario, un presidente, y no cualquier estadounidense, dijo que la democracia engendra hombres débiles. Estamos hablando de Roosevelt. Nos esperamos demasiado, nos faltará tocar fondo, o quizá, y ahí es donde decía, pueden disentir del planteo que les hago. Toda esta discusión y esta diatriba entre ellos y nosotros, ¿verdad?, entre los malos y los buenos, es un tanto falsaria, es un poco terreno movedizo. Sí es cierto que la democracia está amenazada, como hemos escuchado hoy, digamos, me parece repetidamente en las mesas, o no da para tanto. ¿Cuál es tu análisis? Muchas gracias y buenas tardes, qué gusto estar aquí. Lamento que te salga tanto como el algoritmo. Yo también, pero no me hagas decirlo. Vamos a ver, las democracias siempre tienen algún grado de amenaza y por eso es que hay que cuidarlas tanto. En Costa Rica estamos en un cambio de ciclo. Este cambio de ciclo iba a llegar porque el país cambió. Y hemos hablado muchísimo y gastamos mucho tiempo hablando de la oferta política.
pocas veces hablamos de la demanda política, porque ninguna dinámica política ocurre en el vacío, solo en ejercicios académicos que a veces nos gusta hacer, pero en la realidad ocurre en un contexto y el país cambió. Desde el 2002 viene cambiando aceleradamente. Primer cambio, los electores hoy son muy distintos. 59% del padrón son millennials y generación Z. Aquí no veo que seamos muchos de esos grupos, pero bueno, esa es la realidad. Y eso implica para todos los que tenemos aquí relación con millennials o generación Z, es distinto. Las demandas políticas que tienen y las demandas del Estado que tienen son otras. Tienen una urgencia, tienen un tiempo político muy distinto. Yo creo que María Fernanda sí es millennial, ¿verdad? Esta sí se salva, pero es muy distinto. Segundo, en el 2012 nos cayó el bipartidismo y a hoy seguimos con un sistema diseñado para el bipartidismo cuando ya no existe bipartidismo. Así de sencillo. ¿Y de qué tenemos? Una institucionalidad que desde mi punto de vista, y aquí no le está respondiendo a esa nueva demanda. Y no hoy, desde hace rato, desde 1994, el desempleo joven en Costa Rica es 2.7 veces más alto que el promedio de desempleo nacional. Desempleo joven en Costa Rica es gente de 15 a 24 años. Esos son los electores que le metemos cada 4 años al padrón. Cada 4 años ese es el elector que le entra nuevo. Segundo, si uno ve los resultados de las elecciones nacionales, porque eso tiene que decir algo, no estoy metiéndome aquí, ya medio lo dijo Víctor con la Costa y la Rica, pero si uno hace un ejercicio sobre representación y todo, exactamente el centro del país urbano quedaron empatados Liberación Nacional y Pueblo Soberano. Cantones intermedios, cantones urbanos y costas, 57-27. Ese fue el resultado. Y no lo digo nada más que porque hay que fijarse en eso. Entonces, si uno tiene esas nuevas demandas, significa que hay un cambio de motivación en el votante. Y las instituciones tienen que entender que tienen que reformarse. Y una democracia madura que se tome en serio es una que revisa constantemente sus instituciones. Una institución buena no es la que queda congelada en el tiempo. Una buena institucionalidad es la que se revisa, se critica y se adapta. Y eso es mucho de lo que nos está faltando. Muchas gracias, Mario. Yo quisiera preguntarles a los tres, porque la pendulación, digamos, temática que nos han planteado es fortalecimiento institucional y, por otro lado, contrato social. Y ahí tenemos que poner en el centro, quizá, de la discusión, esto que ahora está muy de moda, que es el recorte presupuestal de esas instituciones que algunos dicen se han quedado atrás, que se defienden, digamos, y dicen, no, si hemos hecho nuestro trabajo. La pregunta, digamos, puntual en esa dirección es sencilla, esos recortes presupuestarios pueden haber servido de acicate también para Maritza, esas instituciones que no se revisaban, que bien decís, Mario, se quedaban en el tiempo, que bien dice María, no están haciendo el delivery, ¿verdad? Y estos presupuestos los han puesto, digamos, en evidencia ante los recortes, ¿verdad? Ese ensimismamiento, eso que yo he llamado en algún momento esa endogamia, no solo judicial, ¿verdad?, sino que también se da en el estrato universitario. O del otro lado podemos caer en cuenta de que el recorte presupuestal ergo significa un debilitamiento institucional, porque son en el fondo las dos pulsiones o las dos retóricas que están en pugna aquí, ¿verdad? Quiero la lectura de ustedes. Quizá empecemos, Maritza, de nuevo en el orden que traíamos. Sí, Tamaña pregunta. Tamaña pregunta, exacto. Bueno, para todos los que entendemos un poquito cómo se maneja el presupuesto y qué significa inversión, si esto fuera un tema desde el punto de vista de la empresa privada,
Lo primero que uno pregunta cuando piden dinero para invertir en X o Y, bueno, ¿cuál es el resultado? ¿Cómo me van a informar el gerente o el presidente de la junta directiva mi retribución? O sea, ¿en qué van a ocupar el dinero y por qué yo tengo que sacar de mi bolsa para invertir en X? Eso es exactamente lo mismo en la parte pública. Lo que pasa es que el dinero no es de X o de Y, es de nosotros, y en él nosotros nos perdemos. Entonces, aquí más que preguntarse si se debilita o no, lo que las instituciones tienen que demostrarnos a todos los sectores, no solo al sector empresarial, es ¿para qué necesito ese dinero y en qué voy a invertir y por qué digo que me están debilitando? No simplemente porque no me dan lo que yo pedí y no se justifica para qué lo quiero, cómo voy a medir y cómo voy a dar rendición de cuentas. Si el pueblo de Costa Rica, que es un pueblo inteligente, comprende eso, créanme que la posición ya sería distinto para las instituciones. Pero cuando vemos, por ejemplo, que no es el caso porque es una institución autónoma, pero cuando vemos que el INAH tiene una cantidad de 400.000 millones ahí guardaditos y no los gastó, y resulta que es una institución que está para servirle a las clases más pobres de este país y que sale de la planilla que pagamos en el sector empresarial, la mal llamada planilla de la caja, que no es solo para la caja, es para el INAH, para el Banco Popular, para ESAF. Por supuesto que la gente dice, ¿y entonces? ¿Verdad? Es muy delicado este tema, porque no se puede medir los recortes simplemente porque a mí se me ocurrió recortar. Eso no debe ser así. Debe tener una justificación, que en este caso los diputados tendrán que ver, pero también las instituciones autónomas, que no pasan, lo del INAH no pasa por la Asamblea Legislativa. ¿Y dónde está la rendición de cuentas? ¿Qué pasó ahí? Y esos jóvenes que nos comentaba Mario, ¿por qué los jóvenes no están encontrando empleo? El teléfono mío, vean, y me imagino que el de ustedes también, puña, a mí me da tristeza en el corazón cuando hablo y la gente me pide empleo y no hay empleo. ¿Por qué? Porque tenemos una oferta que no está de acuerdo a lo que el mundo empresarial necesita. Entonces empezamos con las discusiones ideológicas de que el empresariado y que la vocación y que bueno, ¿qué hacemos? Nos gustaría como sector empresarial que estos presupuestos, que podamos tener participación, pero no la tenemos, para discutir si X institución técnicamente, aquí hay gente súper calificada que puede revisar un presupuesto y que nos digan si eso es de verdad sí o no. No, es que yo quiero, es que siempre me lo han dado, es que esa parte es la que el pueblo de Costa Rica y nosotros como sector empresarial no podemos entender, porque no se vale que se debilite o que simplemente se diga que se debilita una institución y no le voy a dar el presupuesto y uno se queda con la duda de si eso es así o no. Lo que quisiera anotar nada más al pie es que quizá desde la llanura lo que estamos viendo es que le estamos dejando a las propias instituciones el defenderse a sí mismas, y no escucha a veces uno a sectores, voy a empezar por la Academia Superior, defendiéndose a otras instituciones, sino también defendiéndose sola a sí misma. Pues cada institución está un poco aislada, y entonces creo que eso del recorte presupuestal pasa desde luego por tocar intereses muy individual y muy íntimos de cada institución. María, ¿cómo ves este tema del recorte presupuestal? ¿Es debilitamiento o es un paso que se tenía que dar para socollonear estas instituciones que por mucho tiempo, como bien decía Maritza, y creo que Mario lo adelantó también, no rindieron cuentas, no se encarrilaron, digamos, en aquello que podríamos llamar el interés público? Voy a empezar, hace 2 semanas estuve en Colorado como en un retiro con ex secretarios de Estado de Estados Unidos y de Defensa y senadores. Condoleezza Rice me dijo, María Fernanda, cuando no hay evolución, hay revolución.
cuando no hay evolución, cuando no hay cambios, la presión hacia la ruptura crece. Y yo creo que, bueno, él estaba hablando del caso de Estados Unidos, pero aplica a nuestro país también. Yo creo que un recorte presupuestal, o sea, hay que verlo. Quizás la pregunta es, ¿podría funcionar la institución sin esas operaciones o sin esas plazas o sin esos puestos? O sea, yo no sé, yo no he revisado, pero me imagino que si yo voy y reviso cualquier institución, ministerio, lo que sea, no hay un informe anual donde ellos tengan una rendición de cuentas. Me pareciera que eso podría ser como un low hanging fruit de cómo X ministerio o institución autónoma podría justificar por qué tiene el presupuesto que tiene, porque este es mi presupuesto, aquí está transparentemente lo que cada línea, y aquí están los resultados y aquí están mis métricas de los famosos KPIs del sector privado. Ahora, Mario, yo te pediría, valiéndose de estas dos respuestas, poner un acento que te voy a cargar todavía un poquito más la mano de la que yo le he hecho, que es lo siguiente, pero entonces a fin de cuentas se trata aquí de una discusión eminentemente técnica o más bien política, cuando se trata de recortar presupuestos o de plantear recortes, y esa es una pregunta que me parece se te da muy bien. Ya me embarca. Voy a usar voy a usar, como me gusta meterme en camisa de 11 varas, entonces voy a usar el ejemplo de la discusión sobre el Poder Judicial. Yo creo que la discusión lo primero que hay que decir de esa discusión, una discusión sobre presupuesto no puede servir como garrote político, pero tampoco del otro lado puede servir como escudo para no dar cuentas. Y sencillamente que la inercia me haga que me sumen a lo del año pasado. Y esto conecta con el tema de reforma institucional, porque los recursos tienen que ir dirigidos a una transformación institucional. Entonces la discusión hay que pasarla al plano, no si voy a gastar más, no si voy a gastar menos, que puede estar en uno y otro bando, sino cómo voy a gastar mejor para cumplir resultados institucionales. ¿Verdad? Y de nuevo, no por inercia, no por percepción, sino con base en KPIs que se puedan establecer. Entonces, si tomamos como ejemplo el Poder Judicial, del 2006 al 2025, en términos reales, la economía en Costa Rica creció 120% el PIB. El presupuesto del Poder Judicial creció 152.2%. Entonces, primero, ya hacemos una inversión importante por encima del crecimiento de la economía. La siguiente capa, entonces, es discutir si es suficiente. Y aquí es donde se empieza a mezclar lo técnico con lo político. Perdón, sobre todo con el reto que supone el crimen organizado, del cual hoy se ha dado mucha cuenta. Entonces, el Poder Judicial, que esa es una excelente observación, el Poder Judicial, la verdad es que constitucionalmente es solo la judicatura, ¿verdad? Pero hablemos del sistema de justicia, que es el presupuesto que está. Incluye juzgar, investigar, acusar, defender y también medicatura forense, ¿verdad? Son un montón de que después podríamos en otro foro hablar de arquitectura institucional, pero así está. Entonces, si uno ve las líneas uno por uno de su ejecución, de cómo han crecido, resulta que, si me preguntaran a mí, el OIJ es la única parte del Poder Judicial que está ejecutando adecuadamente su presupuesto. Ha bajado la planilla, ha crecido en bienes y servicios, correspondiente a una policía técnica y probablemente, como bien decís, Pablo, por el contexto, ahí hay que reforzar, porque los KPIs, medidas de desempeño que le deberíamos poder al Poder Judicial en este contexto, necesitan reforzarse. Ahora, si sacamos al OIJ de esta ecuación, resulta que cambia ya con el resto del Poder Judicial,
porque entonces, ¿cuáles son los indicadores de desempeño que necesitamos del Poder Judicial y cuántos recursos necesita? Y ahí lo cierto es que la subejecución es muy alta. Entonces, ya la discusión también técnica y política, porque mezcla ambas, apunta a que sí hay una discusión válida de nuevo sobre cómo se puede gastar mejor. Y eso en democracia yo creo que no nos tiene que dar miedo siempre y cuando, repito lo que dije, no sea un garrote político por un lado, pero no sea tampoco me tiene que dar recursos porque me tiene que dar recursos. Ahora, quedémonos por acá, Mario, y seguimos a la otra silla con las damas. Yo quisiera hacer una pregunta que me parece redondea y les pido ser más o menos concretos para ir cerrando en sus respuestas. Y es, ¿cómo relegitimamos entre la gente con poca formación cívica? A mí no me gusta esa expresión de los de a pie, pero si la quieren tomar desde ahí, esas instituciones que no solo han estado bajo ataque de un gran comunicador, nos guste o no su mensaje, como es Rodrigo Chávez, cuyo tono sobre el tema de recorte presupuestal me parece que es peleador y no necesariamente técnico como están planteando ustedes que debería darse, y eso no ayuda viniendo pues de quien debería dirigir el debate público, y por supuesto, como decía Rousseau, no hay peor crimen que los malos ejemplos, y no hay un ejemplo más identificable, desde luego, para todos los estratos sociales como el del presidente de la República. Creo que ahí en este escenario civilizado todos podríamos coincidir. Pero la pregunta es entonces, ¿cómo relegitimamos ante esa gente instituciones que están bajo ese ataque de ese gran crítico comunicador que es Rodrigo Chávez y por supuesto quienes están alrededor, en cuenta la presidenta Fernández, sino que además son instituciones que se han venido autofauleando, porque tampoco es que se han vendido muy bien, no solo por términos de eficiencia, de discusión presupuestaria, que son quizás discusiones muy técnicas, sino, bueno, por los titulares que han ocupado, que no siempre son los más felices del mundo. Ya no solo hablemos del Poder Judicial, hablemos de las universidades públicas, hablemos también de esa salud no solo pública, sino universal y en principio humanista, y podríamos seguir repasando instituciones que hoy están bajo fuego. La pregunta es cómo, digamos, si el primer comunicador, que además es muy efectista con este sector, logra depreciar, digamos, y delegitimar esas instituciones, y por otro lado estas instituciones no se están ayudando mucho, ¿qué podríamos aportarles a quienes lideran esas instituciones para... Estamos en un foro en donde nos han propuesto reforzamiento institucional, cómo fortalecer las instituciones, cómo ayudarles un poquito, qué les podríamos soplar. Mario, si quieres empezamos por acá. Yo creo que la mejor forma de defender la democracia es con resultados. Y si esas instituciones no vuelven, o sea, hay muchas instituciones que han perdido de vista que una institucionalidad está o debería estar para servir al ciudadano y no para sostener al propio sistema, no para sostenerlo hacia adentro. Entonces me robo, creo que fue las palabras de Víctor, hay que reconectar con la ciudadanía y eso es volverle a garantizar servicios a tiempo, eficientes, que sientan que la democracia les está entregando resultados, porque si no, es muy difícil sostener una defensa porque la gente va perdiendo esperanza y probablemente no seamos ninguno de los que estamos en este foro, pero sea la mayoría de la gente que sí tiene una necesidad muchísimo mayor de esos servicios. María, aportémosle no solo esa visión un poco desde fuera, sino también juventud a este aporte. La única que lo puede hacer. Yo estaba hablando hace poco con un ex funcionario de un gobierno y me decía que los chinos una vez le dijeron que el problema con la democracia es que toma tiempo y que por eso ellos no tenían democracia. Y creo que es algo en lo que debemos reflexionar y como decía Mario, o sea, ahora con las redes, por las redes, a causa de o gracias a las redes es que hay expectativas diferentes de lo que significa democracia, de la velocidad o la rapidez
o cómo la democracia me va a responder a mí, a mis necesidades básicas, y yo creo que quizás seguimos muy enfocados en lo que fue una vez Costa Rica y no en lo que debe ser, o sea, el mundo está cambiando muy rápido. Pero yo, para cerrar, yo creo que empecemos con, por ejemplo, un reporte anual de qué se hizo ese año, por ejemplo, y yo creo que lo más fácil es con el OIJ, bueno, X cantidad de capturas o lo que sea, de condenas, de sentencias. Pero yo creo que la ciudadanía, a ver, y también es un tema de que la ciudadanía tiene que educarse, o sea, es un two-way street. No solo que las instituciones tienen que mejorar cómo interactúan con los ciudadanos, yo siento cuando vengo a Costa Rica que hay mucho, y ya se mencionó en otros paneles, de que como resignación. Y ay, mae, así es la cosa, ¿qué quieres que haga? O sea, eso a mí me parte el corazón. París. Bueno, pero a partir de ese resumen, María, que además te agradezco de manera tan aterrizada, Marisa, lo mismo, es decir, cómo podemos nosotros contribuir, digamos, al debate sin caer necesariamente en ese partisanismo en el que estamos hoy sumidos en Costa Rica. Yo creo que hoy todos estábamos escuchando las ponencias anteriores tratando de descifrar con qué pie renqueaba cada uno de los que estaban antes sentados en esta silla. Y esa sospecha creo que nos alcanza a todos cuando atendemos una invitación en un programa y haces un análisis, entonces, no, este es chavista, pero si no, entonces no, es que lo que está es nostálgico del PAC o del bipartidismo. ¿Cómo hacen ustedes entonces desde el empresariado también para cuando hay que decir algo que es quizá fortalecedor de un buen esfuerzo que pueda estar haciendo el gobierno o no, o más bien en defensa de una institución específica como puede ser no solo el OIJ, sino el Ministerio Público, el Poder Judicial, en fin? ¿Cómo hacen ustedes para que no les caigan de una vez con el sello de pintarlos de un lado y otro, sino que se escuche el argumento de fondo, que creo que es lo que más cuesta aquí, ¿no? Correcto. Primero, créanme que estar en la cuerda floja, como lo acabas de decir, que no te pinten ni de un lado ni del otro, es complejo, pero es lo que nos toca. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Y aquí la recomendación, cada uno de nosotros, si en nuestro metro cuadrado contribuimos para que las instituciones y el país funcione, la cosa cambia. ¿Y a qué me refiero? El mensaje principal del por qué nos hemos abocado en criticar a los presidentes ejecutivos, a los ministros, a las juntas directivas, pero lo que nos tiene atrapados aquí es la clase media. Entonces es un mensaje directo y créanme que estamos conversando en cualquier escenario donde estemos con los funcionarios de las instituciones, porque son los únicos que le pueden demostrar al pueblo de Costa Rica y a nosotros, al asegurado, que su papá murió porque no le dieron una cita, porque no lo operaron, y nosotros sabemos la cantidad de millones que aportamos a la seguridad social. Entonces, cuando nosotros logramos que esos funcionarios de cada institución comprendan que hay que resolver las diferentes problemáticas y hay que transformar. Cuando hablamos de modernizar, uno piensa que es así como irse a la luna. No, si modernizar es revisar procesos. Y aquí hay gente que sabe de eso. Nosotros los ticos sabemos cómo modernizar, la empresa privada sabe cómo hacerlo, pero por algún lado nos perdimos en la comunicación y no nos estamos escuchando porque estamos en el pleito. Y eso es lo que UCAEP ha dicho, no, a mí en ese pleito no me metan, porque vean lo que le toca a UCAEP. Este país tiene que seguir funcionando con el gobierno anterior, con este gobierno y con el que venga. Entonces, mientras estamos discutiendo y mientras estamos peleando la pista de Liberia, a mí me llamaron un 26 de diciembre porque se iba a cerrar. Un 26 de diciembre. Y entonces nosotros en CETAC, viendo a ver cómo hacíamos para que la pista de Liberia no se cierre. Y Barranca Limonal y el puente de Valle de la Estrella y el puente de Guardia han sido estudios técnicos muy fuertes. Entonces,
el silencio, hemos estado ocupados trabajando para que este país no se frene. Eso es lo que ha hecho la empresa privada. Si todos lo hiciéramos en nuestro metro cuadrado, y sí, tenemos un excelente comunicador, pero yo no estoy en ese mundo. Si yo me dedico al dime que te diré, no hacemos posible que las cosas funcionen. Ahora, Maritza, y te pido en un par de minutos nada más, y me arriesgo aquí a robarle a la organización y que me lo descuente Rey Peña de la quincena, si ustedes me permiten. Una repregunta ahí, y te lo digo porque lo he escuchado y me lo han dicho empresarios en vis a vis, no se los escucho públicamente. Una cosa es, por supuesto, la representación de cámaras, pero otra cosa es la individualidad de empresarios importantes, medianos o no tanto, pero que me dicen, y no me sentiría tranquilo sin hacerle esta pregunta a la líder del empresario de este país: ¿hay miedo en el empresariado para decir lo que a veces tiene que decir? Y no digo escudándose en un escudo totalmente legítimo, que es el gremial, ¿no? El institucional, que es el que le corresponde a usted, creo que ingratamente en este terreno tan movedizo. Pero me lo han dicho empresarios, es que no lo puedo decir porque me cierran negocios, porque me persiguen. Entonces yo, que antes era más activo, que me permitía en democracia y como líder que soy de mi sector, como empresario importante, decir cosas, ya no las digo. ¿Eso es cierto o estoy yo quizá exagerando lo que está ocurriendo en su sector, que desde luego usted tiene mejor mapeado que yo? Sí, bueno, excelente pregunta. Yo no te puedo decir si todo el sector empresarial tiene miedo. Lo que te puedo decir es que el sector empresarial tiene una valentía objetiva, es una valentía distinta. Nosotros hemos dicho que no y eso lo hemos demostrado al país cuando hemos tenido que decir que no. Y hemos dicho que sí cuando hemos tenido que decir que sí. ¿Cuál es la diferencia entre tal vez un empresario individual? Que ahí ya no te puedo decir si tienen miedo o no. Los agremiados de UCAEP estudiamos las cosas técnicamente hasta el último detalle y nos pronunciamos siempre. Siempre hay un pronunciamiento ante la Asamblea Legislativa, ante el Poder Ejecutivo. Lo que no nos corresponde, y ahí es la diferencia de la UCAEP que tal vez ustedes conocieron, que tal vez Mario conoció, fue una UCAEP política partidaria. Nos hemos salido de ese mundo, no nos toca el tema de partidos políticos. Nos corresponde seguir luchando por este país con el gobierno que el pueblo elija. El otro, no sé. Y no es fácil sostener este país, se los digo de corazón. Temor todo el mundo tiene. Dicen que la valentía es actuar a pesar del temor que te pueda dar. Pero al país le hemos demostrado con decisiones, por eso yo, oídos sordos cuando critican que si guardamos silencio, que si no, porque le hemos demostrado al país que hemos estado presentes cuando hay que estar, en los momentos, en las decisiones que nos tocan como sector empresarial. Y ahí también le hemos dicho al gobierno de la República, cuente con el sector empresarial cuando estamos con comercio ilícito, con contrabando, con armonización, nos guste o no. El gobierno anterior, y este es el único que ha apostado por un problema tan complicado como el tema energético. Jornadas. Entonces, nos salimos ya del campo que decía Mario, ¿verdad? Del campo político partidario y nos vamos a enfocar, no ayer, hoy, o mañana, todos los días mientras tengamos vida, en luchar por la libertad empresarial, por la seguridad jurídica y por la generación de empleo. Mario, María, yo quisiera que ustedes cierren y la pregunta a ustedes puede dejarnos muy alterados o muy esperanzados, porque los que pasamos por la Universidad de Costa Rica nos hacían estudiar cosas que no necesariamente nos gustaban mucho, pero que en la vida nos ha servido bastante, eso que llamamos formación humanista. Los abogados nos hacían estudiar y sudar cuadritos con economía. Y entonces recuerdo siempre que al principio ceteris paribus. Bueno, si ceteris paribus todo se mantiene así, algunos podríamos concluir con facilidad que vamos directo a un tercer gobierno del chavismo.
ven ustedes, sin embargo, del otro lado, y se los pido como un diagnóstico aterrizado, no normativo, el deber ser, si deberíamos construirlo contra Chávez, no es esa nuestra tesitura, por lo menos no es de mi pregunta, sino si ven ustedes las condiciones dadas, no el deber ser, sino el ser, para que de pronto haya al menos una dialéctica política de cara a las próximas elecciones en donde resurjan nuevos cuadros, se relegitimen otros escenarios que puedan hacerle una oposición, no necesariamente con la oposición que está representada en la Asamblea Legislativa. ¿Ven ustedes eso o la ven ustedes y ya por perdida en términos de escenario realista, de aproximación desde el realpolitik, realismo político puro y duro? Es un poco lo que les pido en esta respuesta. María, primero la dama, yo veo a Mario dudoso y quiero reflexionar. Voy a aprovechar para aclarar algo que dije anteriormente, de que yo sentía que en Costa Rica no había polarización y que eso generó anticuerpos. A ver, yo creo que hay conflicto, eso no quiere decir que hay polarización. Mayoría no quiere decir que hay unanimidad. Creo que hay un polo, que es el oficialismo, que tiene su ideología, su identidad, su liderazgo bien definido. Hay una oposición que no tiene una narrativa común, o sea, no hay un otro polo, ¿ok? Están aquí regados los partidos políticos. Yo sé que hay partidos que están hablando de fusionarse, de cambiar, de abrir la tienda campaña. Yo creo, voy a responder tu pregunta, que yo creo que a mí me emociona porque es un momento para repensar esos partidos políticos, quiénes representan, quiénes son, hacia dónde van. Ese es un nuevo récord cuando en el centro de convenciones uno le encienden la música, ¿verdad? Ya quiere decir que hay que ir terminando, así que Mario, adelante. La fiesta es aquí a la par. Exacto. A ver, toda democracia, de las cosas que más necesita es de una oposición que sea alternativa, real y creíble. Eso es esencial en una democracia. Pero volviendo a por lo menos mi tesis sobre la gente, si la posición de uno es ser solo no soy Chávez, no estoy siendo una alternativa a las demandas de la gente. Y ahí está el gran pecado de la receta que han tenido tuvieron los 4 años anteriores y que parece que están siguiendo. No hay una construcción temática, no hay un entendimiento de a quién representan y peor, no hay un entendimiento de qué representan y qué ofrecen. Entonces, estamos muy lejos de las próximas elecciones, pero sí hay que reconocer que hay un movimiento que tiene un plan. A algunos les podrá parecer un plan bueno, a otros un plan regular, a otros un plan malo. Todas esas opiniones se valen, pero tiene un plan, ¿verdad? Y lo está ejecutando con consistencia y con disciplina. Y del otro, lo que se ve son reacciones, ocurrencias y, lo peor, estrategias a partir del grupo de WhatsApp de los mismos partidarios, que es una burbuja, es una caja de resonancia. Entonces, si aquí no hay una oposición que se case con los temas y que le pueda robar al oficialismo espacio en los temas, ahí sí va a estar muy difícil que construyan. Y hay que decir algo, están partiendo, un amigo me decía el otro día que no había nada peor que hablarle a una minoría, y tienen que tener claro que hoy son una minoría electoralmente y tienen que crecer, entonces tienen que ver cómo rompen ese techo que hasta ahora han tenido. Bueno, y también cito aquello de que la democracia dejó de ser hace mucho tiempo el gobierno de mayorías para pasar a ser el gobierno de las minorías que se hacen valer, y el chavismo es un gran ejemplo de eso, porque tampoco es una inmensa mayoría, y no solo se agrupa ahí, que le sumo y sabía que no me iba a resistir a la tentación de darles algún elemento adicional, pero que me parece importante, que es que en el chavismo no solo hay algo pro el proyecto chavista, sino que sobre todo hay un en contra muy grande contra volver al pasado. Represente liberación, la unidad y ni qué decir el PAC, y eso está hipermedido. Entonces, mientras la oposición también no se diferencia y no diga, no, mire, es que volvamos a, y las caras visibles sean gente, digamos, que en su momento representó también
justamente de lo que nos trajo como parendera de historia a este escenario chavista, pues como que la alternativa no será tal, ¿verdad? Podrá ser otra cosa, pero no alternativa. Cierro con esto, esperando que este diálogo un poco libre les haya resultado edificante y hayan podido tomar alguna nota de lo que aquí han dicho nuestras 12 expositoras y nuestro expositor en esta tarde, agradeciendo de nuevo a los organizadores, a ustedes por la paciencia y por la presencia hasta el final, y que el aplauso sea reconocimiento y agradecimiento para ellos. Muchísimas gracias por este panel tan interesante, y como don Pablo se portó un poquito mal, no hay preguntas, así que muchas gracias.